Fernanda me dijo que ya no era bienvenida en la casa, que era hora de que me fuera. Apenas habían pasado 7 días desde que despedimos a Javier, mi único hijo, y ella ya estaba tirando sus cosas en bolsas de basura como si fueran desperdicios. Mis nietos nos miraban desde la escalera sin entender qué estaba pasando. Yo pensé en ese momento que lo había perdido todo. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Ahora, después de todo lo que pasó, cuando miro hacia atrás todavía me cuesta creer cómo llegué a ese momento. Pero para entender cómo mi vida se convirtió en esta pesadilla, necesito llevarte 3 años atrás, al día que cambió todo. Al día en que mi hijo Javier me presentó a Fernanda. Recuerdo el día que Javier me llamó emocionado para decirme que había conocido a alguien especial. Yo estaba en mi jardín regando las rosas cuando sonó el teléfono. Su voz sonaba diferente, más alegre de lo que había estado en años. Me dijo que quería que conociera a Fernanda, que era diferente a todas las mujeres que había conocido antes, que ella lo entendía. 2 semanas después llegaron juntos a mi casa para cenar. Fernanda traía un ramo de flores y una sonrisa que iluminaba su cara. Me abrazó calurosamente y me llamó Señora María, con respeto. Esa noche preparé el platillo favorito de Javier, pollo en mole, como me enseñó mi madre a hacerlo. Fernanda elogió cada bocado y se ofreció a ayudarme a lavar los platos después. Mientras lavábamos juntas, me contó sobre su vida. Venía de una familia pequeña, había estudiado administración de empresas, trabajaba en una compañía de seguros. Hablaba con cariño sobre Javier, sobre cómo la hacía sentir especial, sobre sus planes de futuro juntos. Yo le escuchaba y pensaba que mi hijo finalmente había encontrado a alguien que lo merecía. Javier y Fernanda se casaron 6 meses después. La boda fue hermosa, íntima, en un jardín lleno de flores blancas. Yo ayudé a Fernanda a elegir su vestido, la acompañé a las pruebas, compartimos tardes de té mientras planeábamos cada detalle. Se sentía como ganar a una hija. Cuando la vi caminar hacia el altar del brazo de su padre, sentí una felicidad genuina por mi hijo. Después de la boda vivieron en un departamento pequeño cerca del hospital donde Javier trabajaba como médico. Yo los visitaba los domingos para la comida familiar. Fernanda cocinaba, yo llevaba postres y pasábamos tardes agradables hablando de todo y nada. Cuando Lucía nació 2 años después, yo estaba en la sala de espera del hospital con el corazón desbordado de emoción. Mi primera nieta. Ver a Javier sostenerla por primera vez me hizo llorar de felicidad. Eduardo llegó 2 años después de Lucía, otro nieto hermoso, con los mismos ojos de su padre. Para entonces, Javier había progresado en su carrera. Compraron una casa más grande, con jardín y espacio para que los niños crecieran. Yo había quedado viuda algunos años atrás cuando mi esposo tuvo un problema del corazón, pero no me sentía sola. Tenía a mi hijo, a mi nuera, a mis nietos. Tenía una familia completa. Cuando Lucía tenía 6 años, Javier me pidió que me mudara con ellos. Me dijo que la casa era grande, que tenían un cuarto perfecto para mí, que los niños me necesitaban cerca. Fernanda estuvo de acuerdo. Me dijo que sería maravilloso tenerme ahí, que yo podría ayudarla con los niños mientras ella trabajaba medio tiempo. Vendí mi casa pequeña y me mudé con ellos, pensando que pasaría mis últimos años rodeada del amor de mi familia. Los primeros años fueron maravillosos. Yo cuidaba a Lucía y Eduardo cuando Javier y Fernanda trabajaban. Lo llevaba a la escuela por las mañanas, los ayudaba con la tarea por las tardes, cocinaba las cenas familiares que todos disfrutábamos juntos. Fernanda me agradecía constantemente. Me decía que no sabía qué haría sin mí, que era una bendición tenerme ahí. Nos sentábamos juntas en las noches después de que los niños se dormían, tomando té y compartiendo nuestros días. Pensé que éramos más que suegra y nuera. Pensé que éramos amigas. Todo cambió hace 2 meses.
Javier salió del hospital después de un turno largo. Era una noche lluviosa de marzo. Conducía por la avenida principal cuando un auto se pasó el semáforo en rojo a toda velocidad. El impacto fue terrible. Los paramédicos dijeron que Javier no sufrió, que fue instantáneo. Pero esas palabras no aliviaron nada del dolor que sentí cuando recibí la llamada del hospital. Llegué antes que Fernanda. Un oficial de policía me llevó a una sala privada y me dijo que mi hijo había fallecido en un accidente de tránsito. El mundo se detuvo en ese momento. Sentí como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Mi hijo, mi único hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, se había ido en un instante. Cuando Fernanda llegó, corrió hacia mí llorando. Nos abrazamos y lloramos juntas por horas. Nos sostuvimos mutuamente mientras identificábamos el cuerpo, mientras hacíamos los arreglos para el funeral, mientras les decíamos a Lucía y Eduardo que su papá no iba a volver a casa. Ver el dolor en los ojos de mis nietos, escucharlos preguntar por qué papá se había ido, me rompió en maneras que no sabía que era posible romperse. El funeral fue devastador. La iglesia estaba llena de colegas de Javier, de pacientes que había tratado, de amigos y familiares. Todos hablaban de lo buen hombre que había sido, de lo mucho que lo extrañarían. Fernanda estaba a mi lado durante toda la ceremonia, llorando en mi hombro, aferrándose a mí como si fuera su único soporte. Yo pensé que nos consolaríamos mutuamente, que enfrentaríamos este dolor insoportable juntas. Pensé que la tragedia nos uniría más. Los primeros días después del funeral fueron una nebulosa de dolor y shock. Yo apenas podía levantarme de la cama. Fernanda parecía igual de devastada. Pasábamos los días en silencio, cuidando mecánicamente de los niños, tratando de mantener algún tipo de normalidad para ellos. Vecinos y amigos traían comida, ofrecían condolencias, pero nada aliviano al vacío que Javier había dejado. El 7º día después del funeral, Fernanda entró en mi habitación mientras yo estaba organizando algunas fotografías de Javier. Tenía una expresión que no le había visto antes, fría, distante. Me dijo que necesitábamos hablar. Me senté en la cama esperando que quisiera hablar sobre los arreglos financieros o sobre cómo manejaríamos las cosas con los niños. En cambio, me dijo que había estado pensando mucho, que la casa se sentía muy llena, que necesitaba espacio para ella y los niños para sanar, que mi presencia les recordaba constantemente la tragedia, que sería mejor que yo encontrara mi propio lugar. Me quedé mirándola, sin poder procesar lo que estaba diciendo. Le pregunté si hablaba en serio. Me respondió que nunca había hablado más en serio en su vida. Intenté razonar con ella. Le dije que acabábamos de despedir a Javier, que los niños me necesitaban, que éramos familia. Me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo que ella y los niños eran familia, que yo era solo un recordatorio del pasado, que era hora de que aprendiera a vivir sola. Le supliqué que me diera tiempo, que por favor no hiciera esto, pero ya había tomado su decisión. Al día siguiente comencé a empacar. Fernanda entraba y salía de mi habitación, apurándome, diciéndome que necesitaba el espacio. Lucía y Eduardo me veían empacar con ojos confundidos. Eduardo me preguntó a dónde iba. Antes de que pudiera responder, Fernanda le dijo que la abuela necesitaba su propio espacio, que era lo mejor para todos. Vi cómo los niños aceptaban su explicación sin cuestionarla, sin entender que los estaban separando de mí. Mientras empacaba, Fernanda comenzó a sacar las cosas de Javier de su habitación. Las camisas que todavía olían a él, sus libros, sus objetos personales, todo lo tiraba en bolsas de basura negras. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que limpiando, que necesitaba deshacerse de los recordatorios dolorosos. Intenté sacar algunas cosas de las bolsas, algunas fotografías, algunos objetos que sabía que eran importantes. Ella me quitó todo de las manos y me dijo que esas cosas eran suyas para decidir qué hacer con ellas. Me mudé a casa de mi amiga Clara 3 días después. Clara era una mujer mayor como yo, también viuda, que vivía sola en un departamento pequeño. Me ofreció su sofá-cama sin dudarlo cuando le conté lo que estaba pasando. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Pero yo me sentía como una carga, durmiendo en su sala, compartiendo su espacio limitado, dependiendo de su generosidad. Desde el departamento de Clara, que estaba a solo 10 cuadras de la casa, intenté mantener contacto con mis nietos. Llamaba todos los días. Al principio, Fernanda contestaba y me dejaba hablar brevemente con ellos. Pero después de una semana, dejó de contestar.
Enviaba mensajes de texto preguntando cómo estaban los niños. Las respuestas eran cortas, frías. Están bien, están ocupados, están adaptándose. Una tarde fui a la casa sin avisar. Necesitaba ver a mis nietos, asegurarme de que estaban bien. Toqué el timbre. Fernanda abrió con expresión irritada. Le pedí ver a los niños. Me dijo que estaban haciendo tarea y no querían interrupciones. Le dije que solo serían unos minutos. Ella se puso entre yo y la puerta, dejando claro que no me iba a dejar entrar. Me dijo que necesitaba respetar sus límites, que los niños necesitaban estabilidad, que mis visitas inesperadas no estaban ayudando. Escuché la voz de Lucía desde adentro preguntando quién estaba en la puerta. Fernanda le gritó que nadie importante, que volviera a su cuarto. Mi corazón se partió. Intenté entrar, pero Fernanda literalmente cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada en el porche llorando, sintiendo como si hubiera perdido no solo a mi hijo, sino también a mis nietos. Al día siguiente, mientras caminaba por el vecindario tratando de despejar mi mente, vi un camión de basura frente a la casa. Había un contenedor enorme en la entrada. Me acerqué y vi a Fernanda supervisando mientras unos trabajadores sacaban muebles y cajas de la casa. Reconocí inmediatamente algunas de las cosas. El sillón favorito de Javier, su escritorio, sus diplomas médicos enmarcados. Todo estaba siendo tirado al contenedor como basura. Corrí hacia el contenedor y traté de sacar algunas cosas. La guitarra que Javier había tocado desde adolescente estaba ahí, a punto de ser aplastada. Sus libros de medicina que tanto le habían costado durante la universidad, fotografías de familia en marcos hermosos. Fernanda se acercó y me dijo que dejara sus cosas. Le grité que esas eran las cosas de mi hijo, que no podía simplemente tirarlas. Me respondió fríamente que eran las cosas de su esposo y ella decidía qué hacer con ellas. El señor Martínez, un vecino que conocíamos desde hace años, se acercó preocupado. Me preguntó si estaba bien. Antes de que pudiera responder, Fernanda le dijo que yo estaba pasando por una etapa difícil con el duelo, que estaba obsesionada con vivir en el pasado, que ella estaba tratando de ayudarme a seguir adelante, pero yo me resistía. El señor Martínez me miró con lástima y asintió, claramente creyendo la versión de Fernanda. Me sentí humillada, impotente, viendo cómo mi reputación en el vecindario se desmoronaba con cada mentira que salía de su boca. Esa noche, desde la ventana del departamento de Clara, pude ver la casa iluminada. Había autos estacionados afuera, música, risas. Me acerqué caminando y vi a través de las ventanas que Fernanda había organizado una reunión. Había personas que no conocía, bebidas, comida. Era como una fiesta. Apenas 3 semanas después de despedir a Javier, y ella estaba celebrando. Vi a Lucía y Eduardo en sus habitaciones, las luces apagadas, probablemente confundidos por todo el ruido. Entre las personas en la fiesta, noté a un hombre que parecía especialmente cercano a Fernanda. La vi reír con él, tocarle el brazo de manera familiar. Había algo en la forma en que interactuaban que me hizo sentir incómoda. No era la conducta de una viuda reciente, era la conducta de alguien que estaba disfrutando su nueva libertad. Los días se convirtieron en semanas y mi situación se volvió más desesperada. Intenté encontrar un departamento que pudiera pagar con mi pequeña pensión, pero los precios eran imposibles. Clara me aseguraba que podía quedarme con ella, pero yo sabía que no podía abusar de su hospitalidad indefinidamente. Me sentía atrapada, sin hogar, separada de mis nietos, viviendo en un limbo doloroso. Una tarde, mientras revisaba el periódico, buscando anuncios de departamentos baratos, recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté, esperando que fuera alguien respondiendo a una de las solicitudes de apartamento que había enviado. En cambio, escuché una voz masculina profesional preguntando por María Hernández. Le confirmé que era yo. Se presentó como el licenciado Miguel López, abogado testamentario de mi hijo Javier. Mi corazón se aceleró.
Le pregunté si necesitaba algo de mí para finalizar el testamento. Hubo un silencio breve. Luego me dijo que necesitaba reunirse conmigo urgentemente, que había información crucial que yo debía conocer sobre las últimas voluntades de mi hijo. Le pregunté si podíamos hablar por teléfono. Me dijo que no, que era absolutamente necesario que nos reuniéramos en persona, que esto no podía esperar más. Al día siguiente me presenté en las oficinas del licenciado López. Era un edificio elegante en el centro, con pisos de mármol y muebles caros. Me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla y mi bolsa vieja. La recepcionista me hizo pasar a una oficina espaciosa, donde el licenciado López me esperaba detrás de un escritorio de madera oscura. Era un hombre de unos 50 años, con expresión seria pero amable. Me ofreció asiento y café. Acepté ambos. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, con las manos temblando ligeramente. No sabía qué esperar. El licenciado López sacó una carpeta gruesa de su archivero. Me miró directamente a los ojos y me dijo que lo que estaba a punto de contarme cambiaría todo. Me explicó que Javier había sido su cliente durante varios años, que no solo manejaba su testamento, sino también sus inversiones y propiedades. Me dijo que mi hijo había sido extremadamente inteligente con el dinero, que había comenzado a invertir desde joven, cuando era residente médico, y que tenía un talento natural para los negocios, que con el tiempo había acumulado una fortuna considerable. Cuando me dijo la cifra, casi me caigo de la silla. 11 millones de euros. No podía creerlo. Le dije que tenía que estar equivocado, que Javier era solo un médico, que vivíamos en una casa bonita, pero no lujosa, que nunca había mostrado signos de ser rico. El licenciado López asintió. Me dijo que Javier había sido muy cuidadoso de mantener su riqueza en secreto. Que vivía modestamente a propósito, que ni siquiera Fernanda sabía sobre la mayor parte de sus inversiones y propiedades. Le pregunté por qué Javier habría escondido esto de su esposa. El licenciado López abrió la carpeta y sacó varios documentos. Me dijo que había una razón muy específica, que Javier había venido a verlo 6 meses antes de su fallecimiento para hacer cambios importantes a su testamento, que había expresado preocupaciones sobre el comportamiento de su esposa, que había notado cambios que lo alarmaron. Mi mente luchaba por procesar toda esta información. Le pregunté qué tipo de cambios había notado. El licenciado López sacó su computadora portátil. Me dijo que Javier no solo había expresado preocupaciones verbalmente, que había documentado todo, que había grabado conversaciones, que había recopilado evidencia durante meses. Presionó play en un archivo de audio. La voz de mi hijo llenó la oficina. Clara, viva, hablando directamente a mí desde más allá de la tumba. Miguel, estoy grabando esto porque necesito que quede registro. Anoche escuché a Fernanda hablando por teléfono con alguien. No sé quién era, pero la conversación me dejó helado. Hablaba sobre qué haría cuando yo no estuviera. Dijo que sería fácil deshacerse de la vieja, refiriéndose a mi madre. Dijo que los niños se adaptarían rápidamente a no tener a su abuela molestando todo el tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. El licenciado López pausó la grabación y me ofreció un pañuelo. Me preguntó si quería continuar. Asentí al que cada palabra me estaba destrozando. Presionó play nuevamente. También dijo algo sobre que yo era demasiado apegado a mamá, que era patético para un hombre de mi edad estar tan pendiente de su madre. Miguel, mi madre me crió sola después de que mi padre falleciera. Trabajó 2 empleos para pagarme la escuela de medicina. Es la mujer más noble que conozco. Si algo me llega a pasar, no voy a permitir que Fernanda la destruya. Había más grabaciones. Javier había documentado meses de conversaciones que había escuchado. Fernanda hablando con esa misma persona desconocida sobre cómo manejaría el problema de la suegra cuando llegara el momento, sobre cómo la casa sería solo de ella y podría hacer lo que quisiera, sobre cómo Javier era demasiado blando y nunca se atrevería a pedirle a su madre que se fuera, pero que ella no tendría ese problema. El licenciado López dejó de reproducir las grabaciones. Me miró con expresión compasiva. Me dijo que Javier había establecido cláusulas muy específicas en su testamento basadas en estas preocupaciones,
que si Fernanda expulsaba a su madre de la casa familiar o impedía mi relación con mis nietos después de su fallecimiento, se activarían automáticamente consecuencias legales severas. Le pregunté qué tipo de consecuencias. Sacó otro documento. Me explicó que bajo esas circunstancias, Fernanda perdería automáticamente la custodia de Lucía y Eduardo, que la custodia total pasaría a mí, que además perdería acceso a cualquier herencia significativa, que recibiría solo una pensión mínima establecida por ley, pero que la fortuna principal, la casa y un fondo fiduciario de 2 millones de euros destinado específicamente para la crianza de los niños, todo pasaría a mí. No podía respirar. Le pregunté si estaba seguro. Me mostró el testamento, firmado por Javier, presenciado por testigos, completamente legal y vinculante. Me señaló las cláusulas específicas. Estaba todo ahí, en lenguaje legal claro. Mi hijo había previsto exactamente lo que Fernanda haría y había tomado medidas para protegernos a mí y a sus hijos. Le pregunté qué significaba esto ahora. El licenciado López cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Me dijo que al expulsarme de la casa y prohibirme ver a mis nietos, Fernanda había activado todas esas cláusulas, que legalmente, a partir de ese momento, yo era la tutora legal de Lucía y Eduardo, que la casa era mía, que los 11 millones de euros eran míos, que Fernanda tenía 48 horas para entregar a los niños y abandonar la propiedad. El mundo se detuvo a mi alrededor. En el espacio de 1 hora había pasado de ser una mujer sin hogar, viviendo en el sofá de su amiga, a ser millonaria y tutora legal de mis nietos. No sabía si reír o llorar. Terminé haciendo ambas cosas. Pero el licenciado López todavía no había terminado. Me dijo que había una condición más en el testamento, que Javier había especificado que Fernanda debía ser informada de todo esto en presencia de testigos oficiales, que quería que enfrentara las consecuencias de sus acciones públicamente, que quería que supiera exactamente por qué lo estaba perdiendo todo. El licenciado López coordinó todo para 2 días después. Me dijo que llegaríamos a la casa a las 10 de la mañana con una trabajadora social, un representante del tribunal y documentación oficial, que Fernanda sería informada formalmente de los cambios en custodia y propiedad, que todo sería legal, oficial e irreversible. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. No podía dormir, no podía comer. Mi mente no dejaba de reproducir las grabaciones de Javier, sus palabras desde el más allá protegiéndonos. Clara me sostuvo la mano y me dijo que todo iba a estar bien, que por fin iba a tener justicia. Pero yo no sentía triunfo, solo sentía un dolor profundo por todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de cambiar. La mañana de la confrontación me vestí con cuidado. Clara me ayudó a elegir ropa apropiada. Me dijo que me veía fuerte, digna, pero por dentro me sentía como gelatina. El licenciado López pasó por mí en su auto. En el asiento trasero estaba Carmen Ruiz, la trabajadora social asignada al caso. Era una mujer de unos 40 años con expresión seria pero amable. Llegamos a la casa a las 10 en punto. Había un auto oficial del tribunal estacionado afuera. El representante del tribunal, un hombre mayor con traje gris, nos esperaba en entrada con un portafolio. El licenciado López tocó el timbre. Escuchamos pasos adentro. Fernanda abrió la puerta con expresión irritada que cambió inmediatamente a confusión cuando vio al grupo de personas formales en su porche. El licenciado López se presentó, mostrando su identificación. Le dijo que necesitábamos entrar para discutir asuntos legales urgentes relacionados con el testamento de Javier Hernández. Fernanda miró a cada uno de nosotros, su expresión cambiando de confusión a alarma. Preguntó de qué se trataba esto. El representante del tribunal le informó que teníamos una orden judicial, que requería su cooperación inmediata. Fernanda nos dejó entrar, claramente nerviosa. La casa se veía diferente. Las paredes estaban pintadas de colores nuevos. Los muebles que reconocía de cuando vivía ahí habían sido reemplazados. No había una sola fotografía de Javier visible. Era como si hubiera sido borrado sistemáticamente de su propia casa. Nos sentamos en la sala. Fernanda se sentó en el borde del sofá nuevo, con las manos apretadas. La trabajadora social preguntó dónde estaban los niños. Fernanda respondió que estaban en la escuela. Carmen Ruiz tomó nota de esto.
El licenciado López abrió su maletín y colocó varios documentos sobre la mesa de centro. Le explicó a Fernanda que había información crucial sobre el testamento de Javier que no había sido revelada previamente, que su esposo había hecho cambios significativos 6 meses antes de su fallecimiento, cambios que incluían cláusulas específicas activadas por ciertas acciones. Fernanda preguntó qué tipo de acciones. Su voz temblaba ligeramente. El licenciado López le explicó que Javier había establecido que si ella expulsaba a su madre de la casa familiar o impedía mi relación con mis nietos, perdería automáticamente la custodia de los niños y acceso a cualquier herencia significativa. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Intentó decir que eso era ridículo, que Javier nunca haría algo así. El licenciado López le mostró el testamento firmado. Fernanda lo leyó con manos temblorosas. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos mientras procesaba las palabras. Preguntó cómo era posible que Javier hubiera hecho esto sin que ella supiera. El licenciado López le explicó que su esposo había mantenido muchas cosas privadas, incluyendo la extensión de su riqueza. Cuando mencionó los 11 millones de euros, Fernanda literalmente dejó caer los papeles. ¿11 millones? Repitió con voz apenas audible. El licenciado López confirmó. Le explicó que Javier había sido un inversionista muy exitoso, que había acumulado propiedades y activos que ella desconocía completamente, que todo eso ahora pasaba a mí bajo los términos del testamento actualizado que ella había activado con sus acciones. Fernanda me miró con una expresión de shock absoluto. Intentó decir que esto no podía estar pasando, que la casa era suya, que los niños eran suyos. Carmen Ruiz, la trabajadora social, intervino entonces. Le explicó que la custodia de menores siempre se basaba en el mejor interés de los niños, que había evidencia documentada de que Fernanda había separado deliberadamente a los niños de su abuela sin causa justificada, lo cual constituía un factor significativo en la decisión de custodia. Fernanda exigió saber qué evidencia. El licenciado López sacó su computadora portátil. Le dijo que su difunto esposo había documentado extensamente sus preocupaciones. Presionó play. La voz de Javier llenó la sala. Fernanda se quedó paralizada escuchando a su esposo muerto describir las conversaciones que había escuchado, las cosas que ella había dicho pensando que nadie la oía. Cuando la grabación mencionó lo de deshacerse de la vieja, Fernanda comenzó a llorar. Intentó decir que esas conversaciones habían sido sacadas de contexto, que Javier había malinterpretado. El licenciado López le informó que había horas de grabaciones, todas documentando un patrón consistente de desprecio hacia mí y planes de expulsarme de la familia. El representante del tribunal tomó la palabra entonces. Le informó a Fernanda que tenía 48 horas para desocupar la propiedad, que los niños pasarían a custodia inmediata de su abuela, que ella tendría derecho a visitas supervisadas si le mostraba que podía mantener una relación saludable con ellos, pero que la custodia legal y física estaba siendo transferida efectivamente de inmediato. Fernanda se puso de pie bruscamente. Gritó que esto no podía estar pasando, que sus hijos la necesitaban, que yo era una vieja que no podría cuidarlos adecuadamente. Carmen Ruiz respondió firmemente que las evaluaciones de mi capacidad para cuidar a los niños ya habían sido completadas basándose en los años que había vivido con la familia, que yo había sido la cuidadora principal durante mucho tiempo, que no había ninguna duda de mi capacidad o mi amor por mis nietos. Le dije a Fernanda, hablando directamente por primera vez desde que habíamos llegado, que esto no tenía que ser una guerra,
que podíamos encontrar una manera de coexistir por el bien de los niños, que yo no quería privarla de sus hijos, solo asegurarme de que fueran criados con amor y estabilidad, pero que necesitaba entender que las acciones tenían consecuencias, que no podía tratar a las personas con crueldad y esperar que no hubiera repercusiones. Fernanda me miró con una mezcla de odio y desesperación. Preguntó sobre el dinero. El licenciado López le explicó que recibiría una pensión mensual de 2.000 euros, según establecido por ley. Suficiente para vivir modestamente, pero nada comparado con la fortuna que había perdido. Todo lo demás, la casa, las inversiones, las propiedades, el fondo fiduciario para los niños, todo era mío ahora. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Lucía y Eduardo entraron, llegando temprano de la escuela. Se detuvieron en seco al vernos a todos sentados formalmente en la sala. Lucía me vio y su cara se iluminó. Corrió hacia mí gritando ¡Abuela! Eduardo la siguió. Los abracé sintiendo como mi corazón finalmente comenzaba a sanar. Fernanda los observaba con lágrimas corriendo por su rostro. Carmen Ruiz se acercó a los niños y se presentó. Les explicó de manera apropiada para su edad que iban a quedarse con su abuela de ahora en adelante, que su mamá los seguiría viendo, pero que vivirían con la abuela en esta casa. Lucía preguntó por qué. Le expliqué suavemente que había algunas cosas de adultos que necesitábamos resolver, pero que lo importante era que todos los que los amábamos íbamos a asegurarnos de que estuvieran bien cuidados. El licenciado López le dio a Fernanda los documentos oficiales. Le explicó que tenía 48 horas para recoger sus pertenencias personales, que la trabajadora social la ayudaría a coordinar un horario de visitas, que si cooperaba en el proceso, las cosas podrían ser relativamente amigables, pero que si intentaba pelear o crear problemas, los abogados estaban preparados para ir a corte, donde toda la evidencia sería presentada públicamente. Fernanda tomó los papeles con manos temblorosas. Nos miró a todos, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido la fortuna que nunca supo que existía, había perdido a sus hijos, había perdido su hogar, y todo porque había subestimado al hombre con quien se había casado y la mujer que había criado a ese hombre. Esa noche, después de que Fernanda se encerrara en su habitación y todos los oficiales se fueran, me senté con Lucía y Eduardo en la sala. Les expliqué que iban a quedarse conmigo ahora, que su mamá lo seguiría viendo, pero que su hogar sería aquí, conmigo. Eduardo me preguntó si papá había querido esto. Le dije que sí, que su papá había querido asegurarse de que siempre estuvieran cuidados por alguien que los amara incondicionalmente. Lucía me abrazó y me dijo que había extrañado tanto estar conmigo, que no entendía por qué mamá no la dejaba verme, que había estado tan triste. Le aseguré que nunca más tendríamos que estar separados, que iba a estar ahí para ellos siempre, que su papá se había asegurado de eso. Los siguientes días fueron un torbellino de cambios. Fernanda empacó sus cosas en silencio. Vi cómo llenaba maletas con ropa y objetos personales, evitando mi mirada. Intentó hablar con los niños varias veces, tratando de explicar por qué se iba, pero ellos estaban confundidos y heridos. No entendían por qué mamá los había alejado de su abuela, y ahora se iba. El segundo día, Fernanda me pidió hablar en privado. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde habíamos pasado tantas tardes juntas en años anteriores. Me miró con ojos rojos de llorar. Me dijo que lo sentía, que había cometido un error terrible, que la muerte de Javier la había vuelto loca de dolor y había tomado decisiones horribles. Le pregunté sobre las conversaciones que Javier había grabado, sobre los planes que había hecho meses antes de su fallecimiento, sobre el hombre que había visto en su fiesta. Su rostro se descompuso. Admitió que había conocido a ese hombre, Ricardo, hacía un año, que había sido una atracción inicial que ella había rechazado por respeto a su matrimonio, pero que después de que Javier murió, Ricardo había reaparecido ofreciendo consuelo, que se había dejado llevar por la atención,
por la posibilidad de una nueva vida. Le dije que entendía el dolor, que yo también lo estaba viviendo, pero que dolor no justificaba crueldad, que había usado a nuestros nietos como armas, que había intentado borrar a mi hijo de la existencia, que había planeado robarme no solo mi hogar, sino mi familia. Se quedó callada. Sabía que no había excusa para lo que había hecho. Fernanda se mudó a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. El licenciado López arregló para que recibiera su pensión mensual depositada automáticamente. Era suficiente para vivir, pero requería que trabajara para cualquier extra. Encontró un empleo en una oficina administrativa, algo muy diferente a la vida cómoda que había planeado tener. Carmen Ruiz estableció un horario de visitas supervisadas. Fernanda podía ver a los niños 2 veces por semana, 2 horas cada vez, en un centro de visitas familiares. Al principio las visitas fueron tensas, los niños estaban confundidos, heridos, no entendían por qué todo había cambiado tan drásticamente. Fernanda intentaba explicar, pero no había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Mientras tanto, comencé el proceso de establecerme como tutora legal oficial. Había evaluaciones, entrevistas, papeleo interminable. Pero Carmen Ruiz fue maravillosa ayudándome a navegar todo. Me conectó con un terapeuta infantil, la doctora Patricia Sánchez, quien comenzó a trabajar con Lucía y Eduardo para ayudarlos a procesar la pérdida de su padre y todos los cambios subsecuentes. Empecé a restaurar la casa. Volví a pintar las paredes de los colores que Javier había elegido. Rescaté las fotografías familiares que Fernanda había guardado en cajas en el garaje. Creé un espacio especial en la sala con fotografías de Javier, sus diplomas, objetos que habían sido importantes para él. Los niños podían ir ahí cuando extrañaban a su padre, tocar sus cosas, recordarlo. El licenciado López me ayudó a entender la fortuna que había heredado. Los 11 millones de euros estaban distribuidos en varias inversiones, propiedades y cuentas. Me explicó que con administración cuidadosa, esta riqueza podría asegurar el futuro de mis nietos y permitirme hacer mucho bien. Me preguntó si había pensado en qué quería hacer con tanto dinero. Encontré los documentos personales de Javier entre sus cosas. Había carpetas llenas de planes que había estado desarrollando, ideas para becas educativas, donaciones a hospitales, proyectos comunitarios. Mi hijo había planeado usar su riqueza para ayudar a otros, pero la muerte lo había alcanzado antes de que pudiera hacerlo realidad. Decidí que honraría sus planes, que haría el bien que él soñaba hacer. Establecí la Fundación Javier Hernández, con un fondo inicial de 1 millón de euros. Su propósito era ayudar a familias en situaciones similares a la mía, viudas que habían perdido sus hogares, abuelos separados de sus nietos por circunstancias legales complicadas, familias destruidas por codicia y falta de empatía. La fundación proveería asistencia legal, apoyo financiero temporal y consejería. Mientras todo esto se desarrollaba, algo inesperado comenzó a suceder con Fernanda. Las visitas supervisadas continuaron semana tras semana. Inicialmente ella llegaba con actitud defensiva, tratando de justificar sus acciones. Pero gradualmente, al ver cómo los niños prosperaban bajo mi cuidado, cómo estaban sanando, algo en ella comenzó a cambiar. Un día, después de una visita, me pidió hablar nuevamente. Me dijo que había comenzado terapia, que su terapeuta le estaba ayudando a ver patrones en su comportamiento que había negado por años, que se estaba dando cuenta de cuánto daño había causado, no solo a mí, sino a sus propios hijos, que quería cambiar genuinamente, no para recuperar lo que había perdido, sino porque se había visto a sí misma en un espejo y no le gustaba lo que vio. Le dije que apreciaba su honestidad, que cambiar era posible, pero requería trabajo constante, que por el bien de los niños esperaba que continuara con su terapia y su crecimiento, que aunque nunca seríamos amigas como pensé que éramos, podíamos aprender a coexistir respetuosamente por amor a Lucía y Eduardo. Pasaron los meses, los niños se adaptaron a su nueva vida. Lucía, que había estado tan triste, comenzó a sonreír más.
Me contaba sobre su día en la escuela, sobre sus amigas, sobre sus sueños de ser doctora como su papá. Eduardo, que había estado tan callado, volvió a ser el niño juguetón que siempre había sido. Comenzó a tomar clases de guitarra, tocando el instrumento que había rescatado del contenedor de basura. Las maestras de los niños me dijeron que habían notado cambios positivos, que Lucía participaba más en clase, que Eduardo había dejado de tener esos arranques de tristeza repentina. La doctora Sánchez me informó que los niños estaban procesando su duelo de manera saludable, que la estabilidad que les estaba proporcionando era exactamente lo que necesitaban. Fernanda continuó con sus visitas. Gradualmente, Carmen Ruiz redujo el nivel de supervisión. Las visitas se volvieron más naturales. Fernanda aprendió a simplemente estar con sus hijos sin tratar de manipular la situación. Aprendió a respetar los límites que había establecido. Aprendió que ser madre no significaba tener control total. Significaba amar incondicionalmente. Un año después del funeral de Javier, organizamos una ceremonia privada en su tumba. Solo yo, Lucía, Eduardo y sorprendentemente Fernanda. Los niños habían pedido que su mamá estuviera ahí. Pusimos flores frescas. Los niños le contaron a su papá sobre cómo les estaba yendo en la escuela. Lucía le dijo que iba a estudiar medicina como él. Eduardo le dijo que había aprendido a tocar una canción en la guitarra. Fernanda se quedó atrás, respetando el espacio de los niños conmigo. Pero cuando nos preparábamos para irnos, se acercó a la tumba. Le habló a Javier en voz baja. Le pidió perdón por no haber sido la mujer que él merecía. Le agradeció por haber amado tanto a sus hijos que los protegió incluso después de morir. Le prometió que seguiría trabajando en ser mejor, no por recuperar lo que perdió, sino porque sus hijos merecían una madre de la que pudieran estar orgullosos. Han pasado 2 años desde aquel día devastador cuando Fernanda me echó de la casa. 2 años desde que descubrí que mi hijo me había protegido desde más allá de la tumba. 2 años desde que mi vida cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. Mi nombre es María Hernández. Tengo 67 años, soy millonaria, tutora legal de mis nietos y administradora de un legado de amor que mi hijo construyó para nosotros. Pero más importante que todo eso, soy una sobreviviente que aprendió que incluso en los momentos más oscuros, el amor verdadero encuentra una manera de triunfar. La Fundación Javier Hernández ha ayudado a más de 50 familias hasta ahora. Hemos reunido abuelos con nietos, hemos ayudado a viudas a mantener sus hogares, hemos provisto asistencia legal a familias destruidas por la codicia. Cada familia que ayudamos es una manera de honrar a mi hijo, de darle significado a su muerte prematura. Lucía está en secundaria ahora, destacando en ciencias. Habla constantemente sobre seguir los pasos de su padre en medicina. Eduardo toca la guitarra hermosamente, componiendo sus propias canciones sobre amor, pérdida y esperanza. Ambos están prosperando, rodeados de amor y estabilidad. Fernanda sigue siendo parte de sus vidas. Las visitas ya no necesitan supervisión. Ella viene a cenar ocasionalmente, siempre respetuosa, siempre consciente de los límites. Hemos encontrado una manera de coexistir que funciona para todos, especialmente para los niños. No somos amigas, probablemente nunca lo seremos, pero hemos aprendido que el respeto mutuo puede existir incluso después de tanto dolor. Aprendí lecciones invaluables a través de esta experiencia. Aprendí que las personas pueden esconder su verdadera naturaleza durante años, que el dolor puede sacar lo peor en algunos y lo mejor en otros, que la justicia a veces viene de las formas más inesperadas y que el amor de un hijo por su madre puede trascender incluso la muerte. Mi hijo me conocía mejor que nadie. Sabía exactamente cómo protegerme.
Sabía exactamente cómo asegurarse de que sus hijos crecieran con los valores correctos. Y sabía exactamente cómo darle a Fernanda la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones de una manera que eventualmente la ayudara a crecer. Cada noche cuando arropo a Lucía y Eduardo, les digo lo mismo que siempre les he dicho, que su papá los ama desde el cielo, que siempre los estará cuidando, porque ahora sé con certeza absoluta que es verdad. Javier nos está cuidando, nos sigue protegiendo. Su amor sigue siendo la fuerza que mantiene unida a esta familia. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay personas que se preocupan. Hay sistemas de apoyo disponibles. Y a veces, cuando todo parece perdido, el amor encuentra una manera de ganar. No te rindas. Sigue luchando por lo que es correcto. Las acciones tienen consecuencias y la verdad siempre sale a la luz. Cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi situación. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? Me encantaría escuchar tus historias. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete para más historias reales y recuerda, el amor verdadero siempre encuentra una manera. Esta historia está basada en eventos reales, pero algunos detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Si te encuentras en una situación de abuso familiar o necesitas asistencia legal, por favor, busca ayuda profesional. Gracias por escuchar mi historia. Que nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees.